Hay nuevo presidente de la ADI, que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Se trata de Jaime Fasja, quien al tomar posesión, pues reiteró su compromiso con el sector inmobiliario y con el país. Vamos a platicar con él, lo tenemos en la línea. Jaime, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Me da mucho gusto saludarte. Pues ¿cómo recibes al sector, cómo recibes al gremio y cuáles van a ser, digamos, tus prioridades como nuevo presidente de la ADI? Bueno, recibo un sector saliendo de 2 años muy complicados derivados de la pandemia, pero vemos cosas positivas hacia adelante, ¿no? Vemos una recuperación en diferentes sectores de la industria inmobiliaria y en lo que nos enfocaremos es en uno, continuar expandiendo la ADI como una asociación con presencia a nivel nacional. La realidad es que hoy en día tenemos presencia en 28 estados de la República y buscamos que eso siga creciendo y tengamos una interlocución con las autoridades a nivel nacional. Y por el otro lado, pues resaltar mucho el tema de los principios ASG y convertirnos cada vez más en una asociación que persiga proyectos sustentables, ¿no? La realidad es que la sustentabilidad hoy en día más que realmente un lujo, se convierte en una obligación y bien hechos también se vuelven una rentabilidad alta, ¿no? Entonces, pues buscando empujar ese tipo de proyectos y seguir con una interlocución con autoridades para que siga creciendo la inversión en el desarrollo inmobiliario del país. Por supuesto. Jaime, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Jaime, el sector inmobiliario de alguna manera pues va muy ligado al tema del costo del dinero. Un escenario de tasas de interés más altas como el que estamos observando, ¿en qué medida puede impactar en este sector en este año? Buenas tardes, Rogelio, me da gusto saludarte. Efectivamente, pues el tema de la alza en las tasas de interés impacta directamente los retornos en el desarrollo inmobiliario, pero pues al mismo tiempo es un escenario que no es ajeno a nosotros, ¿no? Veníamos de tasas muy altas, tuvimos una bajada de tasas en los últimos años muy importante y ahora empezamos a ver otra vez una subida de tasas. Entonces, pues al final del día lo que buscamos son proyectos que tengan un monto de apalancamiento que sea saludable. Al final del día buscar proyectos que con el capital que se meten aparte de la deuda puedan ser rentables y sí, pues pega de alguna forma en ciertos retornos, pero al final del día pues es un escenario con el que hemos a lo largo de los 30 años como asociación visto muchas veces y tenemos que adaptarnos a la realidad que viene, aunado a una inflación importante, ¿no? Que por un Sí. lado nos pega en el tema del alza en insumos importantes como es el acero, como es el cemento, que son fundamentales para la construcción de nuestros proyectos, pero también vemos que esto a mediano plazo se acaba estabilizando y buscaremos también encontrar esa misma rentabilidad con un incremento en rentas o en precios de venta, asumiendo que esta inflación llega a un punto en donde se estabiliza. Jaime, lo decías y lo decías muy bien, está prácticamente y de manera muy afortunada acabando pues una etapa de 2 años difíciles por esta pandemia y lo que se desprende de ella, este confinamiento obligado. ¿Qué es lo que ves para adelante en el sector inmobiliario en la Ciudad de México y en los principales centros urbanos del país? Pues vemos que poco a poco viene una recuperación importante, ¿no? Nosotros como asociación tenemos un compromiso de inversión de alrededor de 19 mil millones de dólares a nivel nacional, de los cuales cercano a 12 mil millones son en la Ciudad de México. Y pues como en todas crisis salen oportunidades y la realidad es que, por poner un ejemplo, en el sector industrial, la pandemia causó una disrupción importante en la cadena de suministros a nivel global y eso hace que muchas empresas busquen regionalizar sus cadenas de suministros y un gran beneficiado de eso es México. Por el otro lado, la industria turística también de playa, hemos visto un buen recupere de la misma, empezamos a ver la gente regresar a los centros comerciales a niveles prepandemia y entonces es pues seguir empujando, seguir confiando en el país, seguir invirtiendo y teniendo un diálogo muy estrecho con las autoridades para lograr una confianza y lograr mandar un mensaje de confianza a inversionistas extranjeros y inversionistas nacionales para la inversión inmobiliaria en México. Claro. Jaime, nos platicabas también del tema de la sustentabilidad. Ahí, ¿qué acciones van a tomar pues los diferentes desarrolladores pues para empujar este tema?
Pues lo primero como asociación es un proceso de educación a nuestros diferentes asociados, ¿no? Tenemos este estigma de que muchas veces ciertos temas sustentables tienen un impacto en una menor rentabilidad en los proyectos, y eso es algo que ya hoy en día con la tecnología que tenemos es lo contrario, ¿no? Tomando buenas decisiones en cuanto a energía, en cuanto a tratamiento de aguas, en cuanto a movilidad, pues vemos que se vuelve un retorno mayor a largo plazo y aparte impactamos positivamente a las ciudades. Entonces, pues la primera fase es un proceso de educación y de poder demostrar con hechos cómo el irnos más a temas sustentables al final tienen una rentabilidad para los proyectos inmobiliarios. Aunado a eso, vemos cómo otros jugadores, como inversionistas, como los mismos bancos, pues cada vez empujan más a este tema, ¿no? Hay ya requisitos para hacer, para poder tener una deuda, pues es que tu proyecto cumpla con ciertos requisitos de sustentabilidad. Entonces es apoyar a los asociados también a lograr a lograr estos puntos y en conjunto al final ponernos ciertas metas para reducir la huella de dióxido de carbono de los proyectos de la asociación. Jaime, algunos proyectos disruptivos que nos pudieras adelantar que se vayan a desarrollar pues en los próximos meses, ya una vez casi superada esta crisis pandémica, que no, proyectos que no hayamos visto en otros, pues en otros escenarios. Pues creo que estos 2 años han traído un cambio importante en todos los sectores de la industria inmobiliaria, ¿no? Y vemos a desarrolladores pensando diferente en cuando diseñan y desarrollan vivienda, espacios comerciales, las mismas oficinas, al igual que espacios turísticos. Tenemos más de 230 proyectos por socio SADI que actualmente se encuentran en desarrollo y que se estarán terminando en los próximos 2 años. Y pues al final del día lo que veremos, más que yo dejo de pensar en el regresar al 2019, ¿no? Sino es realmente lo que es un mundo nuevo, es un mundo que cambió y es cómo nos adaptamos y lo veremos con ajustes a cómo como seres humanos vivimos los diferentes espacios derivado de lo que aprendimos en la pandemia. Entonces, no te podría platicar de proyectos o de hablar de proyectos en específicos, pero creo que en general empezaremos a ver tendencias de espacios más al aire libre, de cómo juegan los usos mixtos entre los diferentes usos y que al final del día es fijarnos en el usuario final, en la persona como el eje rector, no en los coches, no en las vialidades, y creo que eso tendrá un impacto positivo para las diferentes ciudades. Claro. Jaime, proyectos como el corredor interoceánico para llevar de alguna forma industrialización al sureste, ¿están ya en el foco de los asociados de ADI? Sí, así todos los proyectos importantes del gobierno federal son proyectos que como asociación vemos, cuando podemos tener interlocución y darnos puntos de vista, los analizamos, y al final del día pues son proyectos que están más a nivel federal, que los estamos viendo y que cuando en lo que podamos contribuir y en conforme estos proyectos vayan avanzando, pues veremos oportunidades, como en ese caso el de inversión industrial a través del corredor, ver pues la cantidad de nuevo trade que se empezará a dar derivado del proyecto y pues estar muy atentos para buscar crear estos, y aparte del crear estos lugares al final del día luego necesitan de vivienda y necesitan de espacios de esparcimiento y necesitan de creación de comunidades, ¿no? Y ahí es como asociación podemos lograr ser un factor de cambio en los mismos. Ahora que hay pues interés del gobierno federal de impulsar zonas de desarrollo industrial en el sureste mexicano, ¿ustedes participarían? Pues como asociación, ahora sí que como te comentaba, vemos los proyectos a nivel nacional. Si hay, al final del día, pues ha habido una inversión muy importante en infraestructura en el sureste del país, lo cual generará empleos, lo cual generará una necesidad de vivienda, una necesidad de espacios comerciales, eventualmente temas industriales. Entonces, pues cada uno de los asociados tiene especializaciones en diferentes nichos, en diferentes regiones, y muchos de los asociados están analizando los diferentes grandes proyectos de infraestructura a nivel federal para buscar contribuir a los mismos y seguir siendo un factor de cambio en esas comunidades. Pues Jaime Fasja, nuevo presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, te apreciamos